Yo no me doy cuenta si están todos para escuchar o no. No me doy cuenta de eso. ¿Están todos para escuchar? Algunos acá me están escribiendo y me ponen sí, que están sin cámara, pero que sí me escuchan. ¿Sí? Ahí está Jazmín, Dalma. Escuchamos todos. Perfecto. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, buenísimo. De todas formas, bueno, veo Sí, que me escuchan. Bueno, lo interesante de esto es que me puedan hacer preguntas si quieren, o las escriben, porque yo lo puedo leer acá en el chat, ¿eh? Así no es una cosa tan monótona. ¿Estamos? Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Adriana Comiso, es raro presentarnos de esta forma, ya a mediados de mayo, cuando tendríamos que haber empezado las clases en marzo, pero bueno, así estamos hoy en día. Me toca ayudarlos o darles clase respecto de diligencias preliminares, ¿sí? Sé que han tenido quizás alguna dificultad con el tema y quizás por eso el doctor del Cerro nos pidió que reforzáramos aquello que en algún momento escribí y seguramente les pasaron por mail. Así que bueno, vamos a arrancar con eso y después escucho preguntas, sea que lo hagan a través del micrófono o me las escriben, como quieran. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Bueno, interpreto que es un sí. Vamos a arrancar entonces con las diligencias preliminares. Ustedes vieron que yo les había puesto en el texto que les mandé por clase que las diligencias están contenidas en el artículo, empiezan en el artículo 323 y se extienden hasta el artículo 329, tanto en el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires como en el Código de Procedimientos de la Nación. Y si ustedes les leen la primera parte del artículo 323, van a encontrar que les dice que los procesos de conocimiento pueden iniciarse, ¿sí? Solicitando estas diligencias preliminares. De esa forma nos va a dar el contexto de dónde nosotros podemos plantearlas o en qué tipo de procesos podemos plantear las diligencias preliminares. Como ven, nos habla de los procesos de conocimiento. A esta altura de la cursada ustedes ya saben lo que es un proceso de conocimiento, en el cual sabemos que de alguna forma se parte de una especie de incertidumbre jurídica respecto de la existencia de la relación jurídica entre las partes, respecto de la existencia o modalidad de la contratación, etcétera, y lo que se intenta con el proceso de conocimiento es justamente obtener por parte del magistrado una sentencia o una resolución que, aplicando el derecho, dirima este estado de incertidumbre desde del que se parte. O sea, lo que va a hacer el magistrado en la sentencia es justamente ponerle fin a ese estado de incertidumbre respecto del cual partimos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque entonces vamos a ver que el proceso de conocimiento tiene tres etapas bien determinadas, o por lo menos que podemos determinar dentro del proceso. Una etapa introductoria o de iniciación, que está caracterizada por la demanda o que se inicia con la demanda, pero que también conlleva el trámite de la contestación o de la eventual reconvención. Una segunda etapa, a la que vamos a hablar, que se trata de la etapa de prueba, que comienza con el auto de apertura a prueba, en el cual las partes van a producir aquellos medios de prueba que ofrezcan o que hayan ofrecido con anterioridad, depende del tipo de proceso. Y finalmente una tercera etapa, que es la etapa que nosotros llamamos decisoria, que comienza con el autos para sentencia y culmina justamente con la decisión del magistrado en la sentencia. Así es como se desarrolla, digamos, un proceso de conocimiento. Por eso es que, digamos, decimos que las diligencias preliminares existen con anterioridad a la demanda. Por eso yo les hago esta aclaración para ubicarnos dónde estamos parados. Estamos en la iniciación, en la primera etapa de este proceso de conocimiento que vamos a iniciar. Y justamente lo que dice el artículo es que podemos comenzar este proceso de conocimiento, ¿sí?, solicitándole al juez una diligencia preliminar. Eso nos permite que la diligencia preliminar sea anterior a la demanda, o sea que nosotros iniciemos directamente la diligencia preliminar solo, o en su defecto que esta diligencia sea un acápite junto con la demanda. O sea, esto nos permite cualquiera de las dos opciones, es decir, hacerlo sola la diligencia preliminar o junto con la demanda. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que si yo lo hago solo, voy a tener que explicarle al juez de alguna forma cuál es el objeto
de mi proceso final, ¿sí? O sea, vamos a tener que relatar de alguna forma alguno de los hechos, cuál es el objeto del proceso que yo voy a iniciar, para que el juez pueda entender por qué yo necesito la diligencia. De la otra forma, si lo hago junto con la demanda, esa parte está de alguna forma subsanada, porque yo voy a tener que relatar los hechos en la demanda por lo que nos manda el artículo 330, cuando nos habla de los requisitos que tiene que tener la demanda, ¿sí? Pero bueno, entonces, nos ubicamos dentro del proceso en la etapa introductoria, y esta diligencia preliminar puede iniciarse con anterioridad a la demanda o conjuntamente con esta, solicitándole al magistrado que antes de correr traslado nos provea esta diligencia preliminar, ¿sí? Bueno, ustedes vieron que los artículos, como dijimos, están desde el 323 al 329. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque ustedes van a encontrar que dentro también de estos artículos vamos a tener la prueba anticipada, ¿sí? Aunque las diligencias preliminares no son lo mismo, ni tienen las mismas características que la prueba anticipada, ¿eh? Mientras las diligencias preliminares son preparatorias del proceso, la prueba anticipada es una medida conservatoria de un medio de prueba, ¿eh? Desde ese punto de vista no tienen nada que ver una con la otra. En una, yo lo que intento es iniciar un proceso en forma útil, por eso hablamos de una diligencia preliminar o preparatoria del proceso, mientras que en el otro, la intención o el interés que tiene es conservar un medio de prueba que por el transcurso del tiempo podría perderse si yo recurro a producirla en el momento procesal oportuno. A ver, acá me pone, perdón, hay una chica que necesita que le acepte el anfitrión, y eso no sé cómo se hace. ¿No debo ser yo o sí? Bueno, avanzo un poquito y cualquier cosa después retrocedo, ¿eh? Entonces, ubicándonos en una etapa preparatoria, vemos cuál es, perdón, la diferencia entonces con la prueba anticipada. Si bien tienen algunas características comunes, y una de ellas, o la principal, es esta de la que estamos hablando, que pueden iniciarse incluso con anterioridad al planteo de la demanda. También vamos a decir que son medidas accesorias respecto del proceso principal, cualquiera de las dos tienen estas características, y que a su vez acceden a un proceso principal. Vamos a ver que incluso en el Código de Procedimiento de la Nación, las medidas preparatorias tienen un plazo de caducidad, es decir, que no pueden subsistir por sí solas si no es accediendo a un proceso principal. También vamos a decir que este tipo de medidas no son solamente pedidos de informes lo que se solicitan, o una prueba en particular, sino que realmente tiene que plasmarse o digamos, verse en la parte la voluntad o cuál es el tipo de proceso que luego va a iniciar. No tienen vida por sí solas, sino que siempre acceden a un proceso principal. La parte que lo solicita va a tener que acreditar su legitimación, es decir, cuál es el interés y cuál es el tipo de proceso que dijimos que va a iniciar, y a su vez va a ser competente aquel juez que resulte competente en el proceso principal. Aunque en definitiva la diligencia preliminar no fija o no establece determinantemente la competencia, sino que, digamos, la competencia va a establecerse una vez que el demandado conteste la demanda y no ponga una excepción, ¿eh? O sea que no es que fija directamente la competencia, pero sí decimos que a los efectos de la promoción lo vamos a instar respecto del mismo juez que sería competente de acuerdo a las reglas de competencia para el proceso principal. Bueno, ¿y cuáles son estas diligencias preliminares que prevé el código? Bueno, ustedes van a ver que la enumeración, bueno, una de las cuestiones que tenemos que establecer es que se discute en doctrina si la enumeración, perdón, no vimos las características, ¿cuáles son? Empecemos por la primera característica que tiene estas medidas, y es que efectivamente se encuentre entre la enumeración que hace el artículo 323, o que en su caso se dé una explicación o que se determine cuál es la razón por la cual solicito la medida. Y aquí es lo que yo les decía, que en doctrina se discute si esa enumeración es taxativa o no, y la doctrina se inclina por sostener que la enumeración del 323 no es taxativa. Eso quiere decir que si yo encuentro alguna otra diligencia que puedo promover respecto de cuál es la necesidad y puedo plantearlo, es viable que el juez la acepte, ¿sí? La cuestión es que tiene que
argumentarse y fundarse cuál es la necesidad de lo que yo tengo que acreditar. Como dijimos, también tiene como presupuesto que esté destinada a una controversia, o sea, la diligencia preliminar no posee vida propia, no es un proceso, sino que es un procedimiento, y en realidad tiene que acceder a un proceso principal. Debe también estar determinado cuál es el objeto que persigo en la diligencia preliminar, qué es lo que pretendo dilucidar o qué es lo que pretendo obtener con la medida, y finalmente tengo que demostrarle al juez que no tengo, dentro de las posibilidades extrajudiciales, la forma de obtener esa información de otra forma. Es decir, se requiere, digamos, establecer que he intentado vías extrajudiciales para obtener esta información que le estoy solicitando al magistrado y por el cual estoy instando la diligencia preliminar. Bueno, entonces podríamos con todas estas características establecer qué son las diligencias preliminares. ¿Qué son? En definitiva, son medidas que se le solicitan al magistrado a fin de dilucidar alguna información que nos es necesaria para poder promover un proceso útil, ¿sí? Y están destinadas principalmente a colaborar en la determinación del objeto, ¿sí?, del proceso, o de la legitimación sustancial de quienes vayan a ser en el futuro demandados. La idea de la diligencia preliminar es justamente esa, es obtener esta información o dilucidar alguna cuestión relativa o al objeto o a la legitimación para evitar que en un futuro el demandado, cuando se presente, me pueda interponer o una excepción, como podría ser la excepción de falta de legitimación, que pueda plantear una nulidad o que eventualmente yo hasta pueda perder el proceso, ¿sí? Entonces, la idea de la diligencia preliminar es justamente esa: obtener una información para poder promover un proceso en forma útil y evitarme en el futuro una declaración de nulidad, una excepción de falta de legitimación u otra excepción procesal o eventualmente la pérdida del proceso. Bueno, una vez que definimos qué es una diligencia preliminar, podríamos ver cuál es la enumeración que hace el artículo 323 para poder entrar en el conocimiento de estas diligencias preliminares. Ustedes fíjense, como les dije hace un ratito, que el artículo comienza diciendo que el proceso de conocimiento podrá iniciarse solicitándole al juez determinada información. ¿Y cuál es esa? La primera habla de la declaración jurada relativa a la personalidad. ¿Qué es esto de la declaración jurada relativa a la personalidad? Bueno, lo que se intenta con esta diligencia preliminar es establecer respecto de la parte contraria tanto la capacidad como la legitimación procesal para constituirse como futuro demandado, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar es dilucidar alguna cuestión relativa a eso, a la capacidad de la parte o a su legitimación sustancial, y evitar que si no lo hacemos, si no tomamos la precaución de realizar la diligencia preliminar, el día de mañana, cuando corremos traslado de la demanda, el demandado nos oponga, como dije yo recién, la excepción de falta de legitimación pasiva. ¿Cuáles serían los casos? Bueno, yo creo que en la clase, cuando les escribí, les di algunos ejemplos, quizás sean difíciles de entender cuando uno lo lee, pero acá vale la pena intentar aclararlo para ver si lo logran entender. Y, por ejemplo, un ejemplo sería el caso en el cual, en el contrato que se hubiese celebrado, pudo haber ocurrido, por ejemplo, una sucesión mortis causa. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué decimos cuando hablamos de esto? Bueno, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en un contrato, como podría ser un contrato de compraventa, una de las partes falleció, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que demandar el cumplimiento de ese contrato, y lo que necesitamos saber es si vamos a demandar al sucesorio o vamos a demandar ya a los herederos porque se produjo la partición en esa sucesión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que dilucidar es nuestro legitimado pasivo, por eso digo, en un contrato donde pueda haberse producido una sucesión mortis causa. Lo mismo ocurriría en un contrato donde se hubiese dado una sucesión
por acto entre vivos, como podría ser, por ejemplo, una cesión de un contrato. Es decir, una parte le cede el contrato a la otra, y yo, que tengo que demandar algo en relación a ese contrato, no conozco o no estoy enterada de esa sucesión que pudo haberse dado, por ejemplo, por una cesión entre las partes, o algún otro tipo de contrato. ¿Se entiende? Entonces, a efectos de conocer quién es el legitimado pasivo de la obligación que yo voy a reclamar, puedo iniciar esta diligencia preliminar. Otro de los ejemplos que por ahí yo les cité en la clase es el tema de cuando tengo que demandar por daños y perjuicios y no conozco si la persona que realizó el acto que yo considero lesivo y por el cual voy a reclamar los daños estaba actuando en nombre propio o en realidad estaba actuando por un tercero, ¿sí? O existe una obligación entre esa persona que realizó el daño y un tercero, como podría darse, por ejemplo, en los contratos de trabajo, ¿no? De por ahí, si el daño lo realiza el trabajador en cumplimiento o en el cumplimiento justamente del contrato de trabajo, puede haber ahí una obligación objetiva que me permita demandar a más cantidad de personas, ¿sí? Por la ocurrencia del daño. Por eso digo que es una de las opciones que tenemos de diligencia preliminar, como ejemplo de esto, de la declaración jurada relativa a la personalidad. El otro ejemplo que les di también es el caso de los consorcios, cuando lo que necesitamos hacer es demandar o iniciar un proceso justamente contra un consorcio de propietarios y desconocemos ab initio de la acción si ese consorcio se encuentra regularmente inscripto o no, que lo que los va a determinar si vamos a demandar directamente al consorcio o a los propietarios en forma individual, dependiendo de si ese consorcio fue inscripto o no en el régimen de prehorizontalidad. ¿Entienden cómo a través de este inciso justamente lo que se intenta es dilucidar, ¿sí?, tanto la capacidad como la legitimación? Por eso habla de la posibilidad de obtener una declaración jurada respecto de la personalidad del futuro demandado. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿cómo se realiza este procedimiento? Bueno, no es muy complejo. En realidad se va a realizar el interrogatorio en forma asertiva, o sea, para que la persona conteste por sí o por no. El interrogatorio se va a acompañar junto con la solicitud de la diligencia preliminar, ¿sí? Y si el magistrado acepta la diligencia, lo que va a hacer es notificarle al demandado por cédula el interrogatorio para que conteste por sí o por no. Esa notificación se va a hacer al domicilio real del demandado, porque otro por el momento no tenemos. Piensen ustedes que todavía no se corrió traslado de la demanda, ¿sí? Entonces se va a notificar por cédula al domicilio real para que conteste por sí o por no, en el caso en que el magistrado hubiese hecho lugar a la diligencia preliminar. Con la contestación del demandado, bueno, ahí veremos qué es lo que vamos a hacer. O sea, el demandado, ¿cuáles son las opciones que tiene? La primera de ellas es contestar efectivamente el interrogatorio, con lo cual, agregada la contestación al expediente, la diligencia preliminar queda terminada o culminada y cuentan ustedes a partir de ahí, en el caso de Nación y en el caso de provincia eso no existe, el plazo de caducidad para el inicio de la demanda, que después vamos a ver cuál es, ¿sí? Pero de alguna forma queda completada la diligencia preliminar y ustedes podrían iniciar entonces la demanda ya conociendo el legitimado pasivo de su acción o aquello relativo a la capacidad, si fue lo que ustedes solicitaron en la diligencia. También podría ocurrir que el demandado notificado en su domicilio no contestara la diligencia preliminar, si no dijera nada, si no dice nada, el código nos da una solución, no es que nos deja ahí sin poder continuar, sino que nos permite, digamos, que tengamos como afirmativas aquellas preguntas que se hubiesen formulado en forma asertiva. O sea, que vamos a tener como una especie de sí respecto de aquellas preguntas contestadas en forma asertiva, circunstancia que nos va a permitir, ¿no?, completar entonces también la diligencia preliminar y promover la demanda. Y la tercera opción sería que efectivamente conteste, pero con falsedades. Y en ese caso, el código lo que dispone es que sin perjuicio de aquellas otras sanciones que podría tenerse dentro del proceso, ¿sí?,
porque podría ser, digamos, es una cuestión de mala fe la respuesta en forma falsa respecto de las preguntas formuladas. También el código prevé la imposición de una sanción conminatoria de una multa en el artículo 329, determinada en ius, ¿sí?, que el magistrado puede aplicar para el caso de haber respondido las preguntas en forma falsa. Entonces, vemos cómo, propuesto el interrogatorio, la parte contraria tiene las tres posibilidades: contestarlo, no contestar, la cual van a tener más o menos las mismas características y, digamos, se va a poder continuar adelante con el proceso, o contestar en forma falsa, y en esos casos, además de las consecuencias procesales que pudiera tener, el código establece la aplicación de una sanción conminatoria de una multa. Bueno, ese en el caso del primer inciso, cuando hablamos de la declaración jurada relativa a la personalidad. Vamos a ver que la enumeración es larga. Hay 10 incisos en el Código de Procedimiento de la provincia y 11 en el Código de Procedimiento de la Nación. De todas formas, también tengan en cuenta que, como les dije al principio, esta enumeración, de acuerdo a la doctrina, no es taxativa, con lo cual, en la medida en que ustedes encuentren la necesidad de obtener esta información, sin la cual no es posible entrar en el proceso de forma útil, o en su defecto podrían ser pasibles de una nulidad o de una excepción, poder planteársela al magistrado claramente cuál es el objeto de la diligencia, y si se encuentra fundada, el magistrado va a autorizarla. Bueno, vayamos al segundo. El segundo inciso creo que nos habla de la exhibición de cosa mueble, si no me falla la memoria, y en ese caso la exhibición de cosa mueble lo que tiende es a dos cosas, no solamente a unas. La primera es a determinar el estado en el que se encuentra la cosa, ¿sí? Y la segunda, en el carácter en que la persona la detenta o la persona la tiene. Como ven, son dos cuestiones las que vamos a dilucidar a través de esta diligencia de exhibición de cosa mueble. Entonces, por un lado, determinar el estado en el que se encuentra, y por otro lado, el carácter que posee aquel que la tiene, en virtud de qué título la posee o la tiene. Y eso nos va a permitir determinar qué tipo de proceso es el que vamos a iniciar con posterioridad a completar la diligencia preliminar. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Dijimos, la exhibición de esa cosa mueble. ¿Y cómo se realiza esa exhibición? Bueno, va a depender mucho de qué cosa se trate. O sea, si es una cosa que es factible trasladarla al juzgado para su exhibición, podría el juez fijar una audiencia en la cual concurran las partes y se exhiba la cosa para determinar esta circunstancia, ¿no? El estado en el que se encuentra, o la titularidad o no, o el estado o la situación en la cual la tiene la persona que justamente la detenta y la trae a esta audiencia. Para aquellos casos en los cuales la exhibición no sea posible de esta forma, porque o es costosa o es difícil su traslado a la sede del juzgado que está interviniendo en este caso, lo que puede disponer el magistrado es que la exhibición se haga en el domicilio en el cual la cosa se encuentra. Y si esto coincide con el domicilio del demandado, lo que va a ordenar es una especie de mandamiento con el oficial de justicia para que, constituido junto con la parte que está solicitando la diligencia, realicen esta constatación, ¿no?, del estado en el que se encuentra la cosa y del carácter de aquel que la detenta o la tiene. De lo que ocurra en ese acto, digamos, el oficial de justicia va a dejar constancia en el mandamiento de exhibición de tanto de una cosa como de la otra, del estado en el que se encuentra y de la titularidad o no de quien la detenta. Y ese mandamiento se va a adjuntar, luego de realizada la diligencia, al expediente como culminación de la diligencia. Y nuevamente ustedes a partir de ahí tienen la posibilidad del inicio de la demanda digamos, cumplida con la información que requerían para proceder de esta manera. Bueno, la tercera diligencia que prevé el código es la exhibición del testamento. Y acá piensen ustedes que lo que se intente, quien pida la exhibición del testamento no puede ser una persona cualquiera, sino que tiene que ser alguien que demuestre un interés, ¿sí? Entonces, puede ser porque se crea que es heredero, ¿sí?, o porque se crea que es legatario. En cualquiera de las dos circunstancias va a tener que acreditar el fallecimiento de la persona, ¿sí?, del causante, y además cuál es el interés que él tiene. Podría ser que se crea heredero, como digo yo, o que se crea legatario.
también podría pasar que su condición, es decir, no pueda acreditar su condición de heredero porque no tiene los documentos, o no pueda acreditar su condición de legatario, porque justamente estas condiciones aparezcan a partir de la exhibición del testamento, es decir, esté designado como heredero en el testamento, ¿sí? De ser esa la circunstancia que ocurre y que no tenga elementos de prueba documental como para acreditar su condición, podría hacerlo a través de otros medios de prueba que le colaboren o que lo ayuden a mostrarle al magistrado que realmente él tiene un interés y que su condición de heredero podría efectivamente surgir del testamento o su condición de legatario, ¿sí? Bueno, en este artículo entra también otra cuestión, y es que la exhibición de ese testamento no se pueda obtener por otros medios. Ustedes piensen que si, por ejemplo, se conoce que el testamento, ustedes vieron que tenemos dos tipos de testamento en el Código, en el Código Civil y Comercial, el testamento por escritura pública o el testamento hológrafo. Si se tratase de un testamento por escritura pública y en realidad existe otra forma de conocer la existencia del testamento y su contenido, que es a través de recurrir al registro de testamentos y a partir de eso de solicitarle al escribano que efectivamente lo protocolizó la exhibición de ese testamento o una copia del libro del protocolo o una copia del testamento. O sea que en realidad vamos a recurrir normalmente a este tipo de diligencia preliminar cuando estamos frente al otro tipo de testamento, que es el testamento hológrafo, que es aquel que el causante hace de su puño y letra. Digo esto porque vimos que una de las condiciones que tienen las diligencias preliminares es justamente que la información que le estamos solicitando al magistrado no la pudiéramos obtener recurriendo a otro método o a otra forma de manera extrajudicial, ¿sí? Es decir, que lo que yo tengo que demostrar o acreditar es que no tengo otra vía idónea para obtener esa información, sino en forma primera voy a tener que recurrir a esa forma extrajudicial. En el caso, como digo, del testamento por escritura pública, tengo la posibilidad de recurrir al registro de testamentos y a partir de ahí al escribano que efectivamente lo protocolizó, por lo cual es probable que si lo intento por esa vía, digamos por la vía de la diligencia preliminar, el magistrado me lo rechace justamente porque hay otra vía idónea para obtener una copia de ese testamento. O sea que normalmente está previsto para aquel que es testamento hológrafo. El inciso 4 del 323 nos habla de la exhibición de títulos o documentos. Esto está previsto en general para aquellas cuestiones en las cuales el actor en la diligencia preliminar cree que va a ser pasible de una acción de una acción reivindicatoria, perdón, no me salía la palabra, de una acción reivindicatoria o de una acción por vicios reviditorios, ¿sí? En la cual, entonces, lo que se intenta con esta diligencia preliminar es solicitarle a la parte que exhiba justamente los títulos que poseía con anterioridad a la transmisión de la cual se trata, se va a tratar el futuro proceso. Después, digamos, dentro de la enumeración, el inciso 5 nos habla de la exhibición de documentos por parte del socio. Y acá, en general, lo que se va a plantear es una acción que va a estar directamente relacionada con el trámite o con, digamos, alguna cuestión relativa a la sociedad. En ese caso, lo primero que nos va a solicitar el magistrado es acreditar la condición de socio, ¿sí? O sea que dentro de la diligencia vamos a tener que demostrar nuestra condición de socio y también fundamentalmente que lo que estamos solicitándole al magistrado no se puede obtener por las vías que efectivamente establece la ley de sociedades para la obtención de información por parte del socio, porque ustedes saben que digamos, la ley de sociedades establece como derecho fundamental del socio el derecho a la información. Y también establece pautas o parámetros que los socios pueden seguir o pueden, digamos, sí, bien digo, pueden transitar a efectos de obtener esa información. Entonces, acá se van a dar las dos condiciones. Yo voy a tener que acreditar el carácter de socio, qué tipo de acción es la que pretendo
llevar a cabo, y además demostrar que no pude obtener esa información por las vías administrativas que prevé o el propio estatuto o la ley de sociedades para obtener o hacerme de esos títulos o de esa información necesaria. El inciso 6 nos habla de la determinación del carácter de ocupante. Y acá vemos que este inciso de alguna forma se correlaciona con el inciso primero, que hablaba de la declaración jurada respecto de algún estado relacionado con su personalidad. Porque acá lo que vamos a peticionar es que quien está ocupando la cosa no se especifique o no determine el carácter en el cual la ocupa la cosa, ¿sí? ¿Y eso para qué lo vamos a hacer? Para poder establecer qué tipo de proceso nosotros vamos a iniciar. Si vamos a iniciar un proceso o una acción personal o una acción real, ¿sí? Entonces, este inciso, vuelvo a decir, se relaciona con el inciso primero y tiende a esclarecer, ¿sí? O determinar, o terminar con el estado de incertidumbre que existe respecto de la ocupación de la cosa. De esa forma yo voy a determinar digamos, cuál es el título que va a argumentar o va a exponer el futuro demandado cuando me conteste la demanda. Y entonces yo ya voy a saber si voy a ir por una acción personal, como podría ser un desalojo, o voy a ir por una acción real, como podría ser una acción reivindicatoria o un interdicto. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que, digamos, este inciso lo que me va a permitir es justamente determinar con este estado de incertidumbre respecto del carácter en el que ocupa la cosa, y me va a permitir, como decimos, cumplir con esta finalidad que tienen las diligencias preliminares, que es entablar bien la demanda, o sea, y obtener en definitiva una sentencia que satisfaga el interés que yo tengo al promoverla. Bueno, el inciso 7 habla de la determinación, de la designación de tutor o curador. Y acá, en realidad, más que un estado de incertidumbre, lo que se pretende es terminar con una cuestión que seguramente va a afectarnos, si no luego, cuando corramos traslado de la demanda, que es, sabiendo que el futuro demandado o es incapaz o tiene sus capacidades restringidas, no conocemos quién es el tutor de ese futuro demandado. Entonces, a efectos de no promover la demanda y que cuando conteste la demanda nos oponga algún tipo de excepción, como podría ser la falta de legitimación que prevé, la falta de personería que prevé también el estado de capacidad de las personas, lo que se intenta con esta diligencia preliminar es justamente evitar esa circunstancia, y entonces lo que se pide es que justamente se le designe un tutor a ese menor, si es un menor el que se va a designar, o aquella persona que tiene sus capacidades restringidas, para poder demandarlo útilmente. Y ya vuelvo a decir, lo que se intenta es evitar una excepción como podría ser la de falta de personería. El inciso 8 nos habla de la constitución de domicilio. Acá, parecido a lo que pasa en el inciso anterior, lo que se intenta evitar es que cuando corramos traslado de la demanda nos resulte muy dificultoso la notificación, porque el demandado mudara su domicilio, por ejemplo, al exterior. Entonces, lo que se intenta con esta diligencia es que fije un domicilio en la República para facilitarnos al momento de la notificación el traslado de la demanda. No resulta en sí una diligencia de aquellas que nos permite la obtención de una información para entablar una demanda útil, sino que más bien está relacionada con facilitar luego, por el principio de economía procesal, facilitar luego el traslado de la demanda, pudiéndola notificar en el radio, digamos, de la República Argentina, y no tener que, digamos, liberar un exhorto diplomático y demás para cumplir con el acto de la notificación. Eso siempre que conozcamos que la persona tiende a mudar su domicilio al extranjero, ¿no? Digamos, es una medida, digamos, que va a colaborar con el traslado de la demanda. Lo mismo ocurre con la anterior, con el nombramiento del tutor o curador, que lo que intenta es evitar, digamos, la oposición de una excepción, como dijimos. Bueno, después tenemos la práctica de mensura o deslinde, y en realidad esa medida lo que tiende a hacer es fijar o delimitar, o sea, a través del plano de mensura que se solicita, delimitar
cuáles, digamos, los límites del terreno o del inmueble que luego se va a solicitar la reivindicación. Es para justamente determinar bien los límites del lote o los límites del inmueble, respecto de los cuales va a ser sometido a una demanda de reivindicación. Es la mensura, justamente dijimos, es la medición que puede hacer el agrimensor a efectos de determinar los límites del terreno o del lote, que luego, digo, va a ser reclamado a través de una acción real. Y finalmente el inciso 10 nos habla de la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. Y acá este inciso, digamos, tiene una finalidad propia, que es la de evitar tramitar un proceso de conocimiento para establecer la obligación de rendir cuentas. Es decir, lo que se intenta a partir del reconocimiento es que la etapa que tendría que ver con la determinación por parte del magistrado de si la persona está obligada o no a rendir cuentas, se zanje a través de esta diligencia preliminar y entonces el juicio verse, digamos, directamente sobre las cuentas a rendirse. No sé si me entendieron. Es decir, lo que se intenta a través del reconocimiento es, si el demandado reconoce su obligación de rendir cuentas, que entonces el proceso de conocimiento que yo tendría que tramitar para determinar que existe obligación de rendir cuentas quede zanjado y directamente el proceso se trate de las cuentas a rendir. Entonces, digamos, evita el proceso de conocimiento previo que tendría relación con la obligación de rendir cuentas. Eso también, tengan en cuenta que lo establece, que está establecido en el código cuando hablamos específicamente de la rendición de cuentas. Determina justamente que si la obligación de rendir cuentas estuviese estipulada en un instrumento público o en un instrumento privado reconocido, o surgiese justamente de una diligencia preliminar, ¿sí?, el proceso se va a limitar a la rendición propiamente dicha, sin necesidad de transcurrir la primera etapa del proceso, que podría ser la obligación, la determinación de la obligación de rendirlas. En este caso, la declaración se va a hacer igual que en el inciso primero, como vimos, es una declaración jurada que se le va a solicitar al demandado respecto de si tiene o no la obligación de rendir cuentas. Bueno, tengan en cuenta que en cualquiera de los incisos dijimos nosotros que la parte la va a solicitar al magistrado de la diligencia preliminar, y el magistrado puede admitirla a la diligencia y entonces va a ordenar, como dijimos hace un ratito, o la fijación de una audiencia para la exhibición de la cosa mueble, un mandamiento para determinar el estado de la cosa, o la relativa al estado de ocupación del inmueble, o va a librar una cédula con el interrogatorio para que el demandado conteste alguna cuestión relativa a su personalidad. Pero también podría pasar que el juez deniegue la diligencia preliminar, ¿sí? Eso también podría pasar, que considere que no es una información necesaria para la promoción del proceso, o que considere que ustedes tienen otra vía para obtener esa información, y entonces la diligencia preliminar la deniegue. En el caso de que la diligencia preliminar sea denegada, la resolución del magistrado es apelable en relación. Entonces, digamos que si acepta la diligencia, va a ordenar, digamos, las medidas de acuerdo a qué tipo de diligencia se trate. Y si la rechaza, le queda a la parte, ya sea el actor o el demandado, la apelación, la posibilidad de recurrir al órgano superior para que revea esta circunstancia en la cual el magistrado le deniega la diligencia. Vieron que yo en la clase les transcribí un fallo entero, por ahí no era necesario el fallo entero, pero para que lo leyeran y vieran las cuestiones en las cuales el magistrado puede admitir o denegar. Justamente se trataba de una diligencia preliminar en la cual una señora solicitaba dos cosas puntuales. No sé si lo leyeron, yo por las dudas se los cuento para que vean qué nos podría pasar en un proceso. Dos cosas puntuales. Ella dice que va a iniciar un proceso pidiendo la nulidad de una asamblea del consorcio en el cual vive. Y entonces le pide al magistrado dos cosas. El reglamento de copropiedad, porque dice que ella no lo tiene, el reglamento de copropiedad del edificio, y la segunda cuestión que le solicita es que le ordene, que le pida al
consorcio, al administrador, perdón, del consorcio, que efectivamente le entregue unas actas sobre las cuales ella seguramente son las respecto de las cuales va a solicitar la nulidad, ¿sí? El magistrado de primera instancia le rechaza la diligencia preliminar y justamente la mujer apela, como decimos recién, ante la denegatoria de la diligencia preliminar cabe la apelación en relación. Apela, va a la Cámara, y la Cámara, utilizando algunos de los fundamentos que nosotros acabamos de ver como características, le deniega en parte la diligencia y se la admite en la otra parte. ¿En cuál parte se la deniega? Se la deniega en aquella que considera la Cámara que existe otra forma en la cual la mujer puede obtener esta información, en la cual la actora puede obtener esta información, que es el caso del reglamento de copropiedad. Y entonces le dice, el reglamento de copropiedad o lo tendría que tener usted cuando compró efectivamente la vivienda, porque la escritura traslativa de dominio que usted adjunta de su propiedad dice que se le entrega una copia del reglamento de copropiedad, con lo cual la tendría que tener, o en su defecto, si no la tiene, digamos, puede recurrir al escribano que protocolizó el reglamento de copropiedad y obtener una copia de la escribanía, con lo cual le rechaza esa parte de la diligencia porque sostiene la Cámara que efectivamente la actora podía recurrir a otra vía extrajudicial para obtener la diligencia. En lo que sí le admite la diligencia es en las actas que sí. Y otra de las cosas que le dice es que el reglamento de copropiedad no es algo que directamente tuviera que tener la administración, o sea que no es documentación que necesariamente figure en los archivos de la administración. Puede ser que tenga la administración una copia del reglamento de copropiedad, como no, pero le dice, no es el órgano adecuado al que usted tiene que intimar para obtener esa información. Ahora bien, le dice, las actas relativas digamos, a las asambleas sí deberían conservarse en la administración porque así lo establece el reglamento de copropiedad, ¿sí? Entonces, en cuanto a las actas, sí le manifiesta que, digamos, podrían solicitarse a través de la diligencia preliminar y le hace lugar, en este caso, a esta parte de la diligencia. Entre otras cosas, porque también fíjense que en el antecedente figura que la actora había enviado una carta documento a la administración solicitándole las actas y la administración le había contestado con evasivas sin entregarle copia de las mismas. Entonces la Cámara lo que evalúa es que había intentado obtenerlas en forma extrajudicial y por otro lado que era la administración quien conservaba, de acuerdo al estatuto, las actas en su poder. Entonces la mujer no tenía otra forma de obtenerlas que no sea a través de que se las de la administración. Y en la medida en que la administración le había contestado con evasivas, le hace lugar a la diligencia preliminar. Bueno, en ese caso se ve todo lo que estuvimos hablando, por eso yo también se los copié, porque se ve esta cuestión del rechazo por parte del juez de primera instancia, de la apelabilidad y de cómo funcionó después en definitiva la admisión parcial de la diligencia. En aquellas cuestiones en las cuales se podía obtener por otra vía le dijo que no, y en aquellas cuestiones en las cuales no había otra forma de obtener y había obtenido una respuesta evasiva por la vía extrajudicial, le dijo que sí. Bueno, en cuanto al Código de Procedimiento de la Nación, la enumeración que hace es bastante similar a la que acabamos de ver, o sea, no guarda mayores diferencias, con la salvedad que incorpora un inciso al artículo 323, que es el inciso 11, en el cual se solicita, digamos, está referido al reconocimiento de las mercaderías que fueron objeto de una compraventa. ¿Por qué? Sea porque quiera solicitar la devolución del dinero o porque quiera solicitar el cumplimiento del contrato porque la mercadería o no está en condiciones o no responde en un todo a aquella que fue objeto de la compraventa. O sea que digamos, este inciso está incorporado en el Código de Procedimiento de la Nación, pero no en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y finalmente, como diferencia entre uno y otro, hablamos de el plazo de caducidad que sí tiene el Código de Procedimiento de la Nación y que no tiene el Código de Procedimiento de la provincia. En el Código de Procedimiento de la Nación, las diligencias preliminares tienen un plazo de caducidad de 30 días, es decir, que culminada la diligencia, o sea, efectivizada la diligencia, ustedes tienen 30 días para promover la demanda si es que no lo hicieron ya junto con la diligencia. El Código de Procedimiento de la provincia no tiene este plazo de caducidad.
Y en cuanto a la posibilidad de bilateralidad, las diligencias preliminares no son bilaterales, es decir, no hay una citación a la contraria en forma previa a la diligencia preliminar, si bien, como ven, en la mayoría de los casos, el demandado va a tomar conocimiento de la diligencia preliminar porque es el destinatario de la medida, tanto en la declaración jurada de una cuestión relativa a la personalidad, como tal vez en la exhibición del testamento, si yo lo que voy a hacer es una petición de herencia, como en el inciso relativo al estado de ocupación del inmueble. Si bien el demandado va a tomar conocimiento de la diligencia en el momento en el que ésta se realiza, no existe una bilateralidad con anterioridad, sino que, digamos, se realiza la diligencia y el demandado toma conocimiento en el acto de la misma, o no, recién va a tomar conocimiento de la práctica de la diligencia al momento de correrse el traslado de la demanda. Bueno, no sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta relativa a las diligencias, y si no, vamos a ver algunas diferencias que puedan tener con la prueba anticipada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hablo rápido, ¿no? Bueno, interpreto el silencio como un no. ¿Vieron? Muy clara la clase. No, ninguna profe. Bueno, genial. ¿Vieron? Acá es como cuando hablamos de el silencio no es manifestación de la voluntad, pero acá sí. Bueno, yo sí, ahí alguien me dijo yo sí. Eso debe ser que tiene alguna pregunta. Ahí pregunto. Bueno, vamos a esperar a que nos pregunte. Total, tiempo tenemos. Sí, ya te estoy viendo lo que me vas a preguntar. Me está preguntando, ella, no sé si lo ven todos, pero les digo, ella lo que me pregunta es si cuando el demandado responde con falsedades, vieron en el inciso primero que hablamos de la declaración jurada relativa a la personalidad, dijimos que una de las posibilidades del demandado era que responda con falsedades, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, se puede volver a pedir la diligencia? Me dice, pierdo la oportunidad de obtener la diligencia. En realidad, si el demandado responde con falsedades, lamentablemente no la vamos a advertir necesariamente en esta etapa de la diligencia, ¿sí? Lo vamos a advertir cuando corramos traslado de la demanda, ¿está? Y en esas circunstancias, digamos, si fue con falsedad las respuestas que dio, vamos a tener que encaminar la demanda de otra forma, ¿está? O vamos a tener que volverla a plantear, la demanda, si es que lo hicimos mal, porque demandamos a alguien que no corresponde, o en su defecto, si es posible enderezarlo dependiendo de cuál fue la falsedad en la cual cayó el demandado. Y el demandado va a ser pasible no solamente de las costas de que provocó por el proceso, sino además de una sanción combinatoria de una multa. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Porque el asunto es que vos inmediatamente no te vas a dar cuenta de la falsedad, te vas a dar cuenta cuando corras traslado de esa demanda. Entonces, si es viable enderezar porque, digamos, se advierte y se puede hacer, digamos, es viable hacerlo. De lo contrario, si, por ejemplo, afecta la legitimación y estás demandando mal, vas a tener que iniciarla nuevamente, sin perjuicio de que ese demandado va a cargar no solamente con las costas de ese proceso, sino que además va a ser pasible de una sanción conminatoria. Además de afectar la buena fe procesal, ¿no? Que el juez, digamos, condene severamente esa conducta. ¿Se entendió? Gracias. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un poquito de lo que es la prueba anticipada, porque para que veamos que si bien en el código está junto con las diligencias preliminares, porque empieza en el 326, en realidad no participa de las mismas características. Dijimos, unas son diligencias necesarias para promover un proceso en forma útil, o sea, tienen una finalidad de esclarecer alguna cuestión relativa a la necesidad de iniciar ese proceso útil, o sea, la obtención de una información, y el otro es una medida precautoria, digamos. Lo que se intenta es conservar, es una medida conservatoria. Lo que se intenta es conservar justamente un medio de prueba.
Y en realidad tiene características similares a una medida precautoria, una medida precautoria. ¿Por qué? Porque justamente lo que se intenta es conservar algo. Si bien en las medidas cautelares, en las medidas precautorias, lo que decimos es que se dictan para asegurar el cumplimiento de una sentencia futura, acá la prueba anticipada se dicta para asegurar un medio de prueba, cuya producción sería o imposible o muy dificultosa en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Como dijimos hace un ratito, el momento procesal oportuno es en la segunda etapa, aquel que se inicia con el auto de apertura a prueba. Entonces, vamos a ver que estas medidas de prueba lo que tienden es asegurar un medio de prueba cuya obtención en ese momento, por el transcurso del tiempo que necesariamente va a ocurrir, ¿sí?, se pierda, digamos, que esa prueba se pierda o sea de imposible obtención por el transcurso justamente del tiempo. Y ustedes fíjense que acá sí, como al revés de lo que nos pasaba con las diligencias, la doctrina es bastante más severa en cuanto a la admisión, y entonces establece que la enumeración que hace el código es taxativa en cuanto a los medios de prueba y a cuáles son las pruebas que pueden solicitarse anticipadamente. Incluso fíjense que en el caso de la absolución de posiciones le establece incluso un límite, y es que la absolución de posiciones debe requerirse con un proceso ya iniciado, distinto de los otros medios que incluso pueden solicitarse antes de la promoción de la demanda, ahí sí, igual que ocurre con las diligencias preliminares. Entonces, una de las diferencias, la primera diferencia dijimos, una es la diligencia tiende a la promoción útil del proceso, es una medida preparatoria, mientras que la prueba anticipada es una medida conservatoria de un medio de prueba. En ambos casos pueden solicitarse, digamos, con anterioridad a la promoción de la demanda, excepto que en el caso de la prueba anticipada estemos pidiendo la absolución de posiciones, porque para esa vamos a necesitar iniciar la demanda, que ahora vamos a aclarar por qué esto es así, no es un capricho del código, ¿sí? Y también tienen como cosa común que perdón, ya lo dije, que pueden iniciarse con anterioridad a la demanda. Y tienen también como diferencia que en el caso de la diligencia preliminar, dijimos, no se van a hacer con citación a la contraria, sino que en su caso la contraria tomará conocimiento de la diligencia en el momento mismo de la diligencia, porque es la destinataria, como en el caso del inciso primero del 323, mientras que en la prueba anticipada sí prevé el contralor de la contraria. Prevé el contralor, la citación de la contraria el contralor de esa prueba, e incluso en el caso de que no pudiera citarse a la contraria por la necesidad de la obtención, o por una cuestión de tiempo, o de rapidez, o de que podría frustrar el cumplimiento de la prueba, la intervención debe darse al defensor oficial para que justamente controle la legalidad de la obtención de esa prueba. Entonces, repasando, mientras en la diligencia preliminar no es necesario bilateralizarla con anterioridad a la diligencia, en la prueba anticipada sí es necesario, o sea, debe citarse a la parte contraria para que asista, para que pueda controlar la obtención de la prueba. La actividad de la contraria acá no va a ser una oposición a la prueba, porque si el juez la admitió, en realidad no va a dejar de admitirla porque la parte contraria se queje, digamos, ¿sí? Sino que la actividad para la cual se la cita es para que controle la producción de la misma, para que pueda controlar la producción de la misma y eventualmente también valerse de esa prueba, como podría ser, por ejemplo, ahora vamos a ver la declaración del testigo, que la parte contraria pueda incluso ampliar el interrogatorio que se le está formulando al testigo. Entonces, la actividad de la parte contraria va a ser la de contralor del medio de prueba, y para el caso en el cual no pudiera citarse efectivamente a la contraria por una cuestión de plazos, o sea, por la necesidad urgente de tomar ese medio de prueba, o porque se interprete que podría frustrar el cumplimiento de la prueba anticipada, debe hacerse con citación al defensor oficial, y esta bilateralidad del proceso es bajo pena de nulidad. Porque ustedes piensen que esa prueba anticipada, si bien se realiza con anterioridad al proceso o con la demanda iniciada, pero sin haber corrido traslado, digamos, o con anterioridad, perdón, a la etapa de prueba, digamos, se adquiere para el proceso, se incorpora al proceso y va a ser valorada junto con el resto de la prueba
como una prueba más. O sea, quiero decir, no tiene un menor valor probatorio porque se realiza en forma anticipada, sino que va a quedar incorporada al proceso por vía del principio de adquisición, y entonces valorada igual que el resto de la prueba, como si hubiese sido obtenida en la etapa oportuna. Por eso es que requiere el contralor de legalidad de la parte contraria, o en su caso del defensor oficial. Por eso es importante aclarar que en este caso sí corresponde la citación, o en su defecto basta que este control lo realice en algunos casos puntuales, como dije, el defensor oficial. Acá aparece una pregunta. ¿Preguntar algo? En el caso de que no conteste, que después se dé en cuanto a lo que dice el 324, queda lo que diga ahí, o como afirmativo. Ahora volvemos, porque es de la diligencia preliminar. Ahora cuando termino con la prueba anticipada, volvemos a lo que vos me estás preguntando, Ailín, ¿sabes? Bueno, entonces, los medios de prueba, vamos a ver cuáles son los medios de prueba que efectivamente la ley nos admite a pedir en forma anticipada. Ustedes fíjense que habla de la declaración de un testigo, pero de cualquier testigo, no. Lo que nos dice la ley es que este testigo tiene que ser de edad avanzada, pero que esa edad avanzada a su vez le impida, digamos, o le pudiera impedir, perdón, que en el momento oportuno pudiera declarar. Es decir, que no se requiere solamente que tenga una edad avanzada, sino que eso sea un condicionamiento, o que pudiera constituirse en un condicionamiento para que en el momento oportuno pueda declarar. La otra cuestión que prevé la ley es que se trate de un testigo que se encuentra enfermo, gravemente enfermo. En esos casos, lo que digamos, también debe probarse esta condición con los certificados médicos o con la historia clínica del paciente, o con alguna circunstancia que nos habilite a acreditar efectivamente la enfermedad del paciente. Normal puede ser que ambos incisos vayan a la vez, es decir, que se trate de un testigo justamente de avanzada edad y que además se encuentra enfermo, como condicionamiento para pedir justamente esta prueba en forma anticipada. La otra posibilidad es que el testigo esté pronto a ausentarse del país. En esos casos no se trata de un viaje turístico de 20 días, de que se va a un congreso o de vacaciones, sino de que el testigo muda su domicilio, ¿sí? O sea que la ausencia del país debe ser prolongada, de manera tal de que si esperamos a la etapa de prueba, efectivamente él no se va a encontrar en el país, o sea que no es cualquier ausencia la que habilita la declaración del testigo. Pero vemos cómo, dándose estas condiciones, o sea, hablamos de un testigo que esté gravemente enfermo, que sea de edad avanzada, o que esté por ausentarse del país por un tiempo prolongado, podemos solicitar la admisión de esta prueba en forma anticipada, es decir, obtener la declaración del testigo con anterioridad a la etapa de prueba, a la etapa de prueba que, como vimos, dentro del marco del proceso es en la segunda parte, digamos, aquella que se inicia con el auto de apertura a prueba. Ese es uno de los medios de prueba que nosotros podemos prever en forma anticipada. El segundo medio de prueba que la ley nos habilita es el reconocimiento judicial. Yo creo que este es digamos, dentro de los medios, el que mayor fundamentación encuentra, ¿no? Porque imagínense que si lo que nosotros queremos es que el juez vea o visualice el estado en el que se encuentra, o la cosa que causó el daño, o el lugar en el que ocurrieron los hechos, digamos, y eso es visible a través, o viable incorporarlo al proceso a través del reconocimiento judicial, el paso del tiempo, lógicamente, por una cuestión, digamos, que va a ocurrir seguramente, es que esa prueba se pierda. O sea, el reconocimiento judicial, en este caso sí, digamos, tiene una mayor razón de ser, porque justamente el paso del tiempo tiende a que las cosas se modifiquen, o que las circunstancias cambien, y entonces no es un medio de prueba realmente necesario a la iniciación del proceso, si es que se está haciendo incluso dentro del plazo, dentro de tiempos mínimos entre la ocurrencia de los hechos y el reconocimiento que se está solicitando. De todas formas, vuelvan a pensar esto, que el reconocimiento judicial también requiere una fundamentación de por qué solicitamos este reconocimiento. Otro de los medios que la ley prevé es el de la prueba pericial, pero también limitada a esto de lo que estamos hablando con relación al reconocimiento judicial, es decir, a que si transcurre el tiempo, esa prueba pueda perderse. No cualquier
prueba pericial podría solicitarse en forma anticipada, sino que o los puntos de pericia sobre los cuales se solicita, o la pericia específicamente que se solicita, tiene su razón de ser en forma anticipada, de manera tal que si yo tuviera que promoverla o pedirla al momento de la prueba, ya no tendría su razón de ser. Y se da, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales yo necesito determinar el estado en el que se encuentra una determinada maquinaria, por ahí la maquinaria que causó el daño, o el estado en el que se encuentra, necesito determinar, no sé, una prueba mecánica con relación a cómo se encuentra la cosa, ¿sí? Entonces, digamos, en esas circunstancias yo puedo pedir la prueba pericial en forma anticipada. Vuelvo a decir, no para la obtención de cualquier cuestión relativa a la prueba pericial, sino aquellas cuestiones cuya obtención en el momento oportuno puedan ser de difícil obtención o que ya no tendría sentido hacerlo. Como vuelvo a decir, podría ser la determinación de cómo funciona una máquina determinada y pedir una prueba mecánica, ¿no? Que quizás el transcurso del tiempo haga que la máquina o se deteriore más, o no sirva, o en definitiva el demandado la arregle, o alguna otra circunstancia. Después, además de la prueba, dijimos ya el reconocimiento judicial, la prueba pericial, la prueba de informes, aunque en este caso la prueba de informes es, digamos, más relativa que el resto de las pruebas, porque es más difícil la admisión por parte del magistrado, en la medida en que ustedes saben que para producir, o sea, en realidad para producir cualquier medio de prueba, uno necesita que el hecho sea conducente, ¿sí?, a los efectos de poder, digamos, que sea útil para el proceso, por eso se habla de conducente, y que a su vez sea controvertido. Y la prueba de informes va a producirse justamente sobre hechos o afirmaciones o documentos que sean controvertidos, o sea, que hayan sido negados por la parte contraria. En la medida en que no hayamos corrido traslado de la demanda, esa circunstancia en el proceso no va a ocurrir, con lo cual no tenemos documentos o digamos, la necesidad de pedir informes sobre documentos que hayan sido negados porque todavía no fueron negados porque no se corrió el traslado de la demanda. Por eso digo que quizás la prueba informativa es, digamos, la más difícil de probar o de acreditar, perdón, no tengo que probar, pero sí acreditar o en los hechos relatarle al magistrado por qué la solicito en forma anticipada. Digamos, es la más, por ahí más complicada de acreditar. Como yo les cité en el ejemplo que les di en la clase escrita, les puse que muchas veces es admitida en aquellos casos en los cuales se establece un plazo determinado de conservación de ciertos documentos, ¿sí? Y entonces, previendo que está por ocurrir ese plazo de caducidad por el cual se conservan, solicitarle justamente tanto a la entidad pública como privada que adjunte una copia de esos documentos, porque si yo espero al momento procesal oportuno, ya si existiese negativa por parte de la contraria de estos documentos, ya no voy a poder obtener la información porque el archivo se destruye o se tira o lo que fuera, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, como les decía en la clase escrita, de las cartas documento por parte del Correo Argentino. Por ley, el Correo tiene obligación de mantener las cartas documento que se cursan entre las partes por el plazo de 5 años. Si estuviese pronto a ocurrir ese plazo respecto, por ejemplo, de una carta documento en la cual se intima el cumplimiento, podríamos solicitarle al magistrado en forma anticipada que nos permita ya acreditar la veracidad del envío de esa carta documento y de la recepción por parte del destinatario de la carta documento, justamente para que, ocurrida el traslado de la demanda, de negarlo, porque acuérdense que por el 354 el demandado tiene que reconocer o negar la recepción de telegramas y cartas documento, para el caso de que ocurriera la negativa, yo ya tenga la prueba informativa hecha, porque si espero al momento de la apertura a prueba específicamente, el correo me va a contestar que ya no tiene esa información porque caducó el plazo por el cual debe conservar esa información. ¿Se entiende? Así que bueno, ese sería uno de los casos en los cuales podríamos solicitar esta prueba de informes. Y finalmente el código nos habla de la absolución de posiciones. Como les decía, la absolución de posiciones tiene que ser en proceso ya iniciado,
justamente porque no se pueden absolver posiciones si no hay hechos relatados. Entonces, por eso es que se requiere que efectivamente esté la demanda promovida para establecer los hechos sobre los cuales se va a permitir, ¿no?, la absolución de posiciones. Entonces, la condición de la absolución de posiciones es que la demanda esté iniciada. Con las otras pruebas no es una condición o una necesariedad. Bueno, en este caso, el Código de Procedimiento de la Nación incorpora un inciso al 326 relacionado con la obtención de documentos que se encuentran en instituciones públicas o privadas de las cuales pueda solicitarse, digamos, el secuestro, por ejemplo. Es el caso, normalmente usamos como ejemplo, de la historia clínica o de documentos clínicos que conservan quizás el futuro demandado en sus registros y que entonces es necesario para conservarlo, ¿no?, para evitar que con el traslado de la demanda pueda adulterar el contenido de esa historia clínica o de esos elementos médicos que se necesitan para la promoción oportuna de la demanda. Vuelvo a decir lo mismo, tengan en cuenta que la prueba anticipada debe bilateralizarse, es decir, es necesario que la parte se dé traslado a la parte contraria y o al defensor oficial para que puedan controlar esta incorporación de esta prueba y que el valor probatorio sigue las reglas generales de la sana crítica, o sea, van a ser valoradas por el magistrado con las reglas de la sana crítica y tienen el mismo valor que tendría la prueba que se obtiene en el momento procesal que corresponde, en lo oportuno, que como ustedes bien saben es en el segundo segmento, como dijimos hoy, el que se abre aquel con la apertura a prueba. Ahora, tengo acá una pregunta que me hace, a ver, ¿podría ser útil en cuestiones de puro derecho? Erika, pero no termino de saber qué me preguntás, Erika. ¿Qué cosa sí podría ser útil en cuestiones de puro derecho? Si vos estás produciendo prueba anticipada, es porque la cuestión no va a ser de puro derecho. Aquellas cuestiones, arriba hay otra pregunta, profe, a ver, vamos a ver. Si la apertura a prueba se realiza cuando hay hechos controvertidos y conducentes, ¿eso se tiene que demostrar aunque sea anticipada la prueba? Ah, ahora te entendí. El asunto es así. Vos en realidad la estás produciendo en forma anticipada, pero vos todavía no tenés hechos controvertidos. ¿Sí? ¿Por qué no tenés hechos controvertidos? Porque no diste traslado de la demanda. Entonces, en realidad, digamos, es una medida conservatoria. Entonces vos vas a obtener la declaración del testigo, pero no vas a tener hechos controvertidos. O sea, vos todavía hechos controvertidos no tenés. Con relación a que sean conducentes, sí vas a tener que acreditar que la declaración de ese testigo es digamos, la necesidad de la obtención de esa declaración. O sea, vos vas a tener que decirle al magistrado, no solamente demostrar que ese testigo dijimos, las condiciones de su salud o las condiciones de su edad que puedan hacer verosímil que al momento de la prueba, del plazo de prueba, perdón, no vamos a poder obtener esa prueba, sino que además vas a tener que demostrar, digamos, explicarle al magistrado la necesidad de la obtención de esa declaración, ¿sí? Que prima facie le haga ver que se trata de que vas a acreditar a través de esa prueba de un hecho conducente. Vamos a un ejemplo. Se produjo un choque en la intersección de dos calles y vos le estás pidiendo al magistrado que declare el señor de 85 años que estaba parado con su bastón en la esquina y que vio todos los hechos tal cuales ocurrieron. ¿Se entiende? Entonces vos le estás pidiendo la declaración de un testigo que va a ser conducente a los hechos, o sea, es relativo a los hechos que vos estás planteando en la demanda. ¿Se entiende? Entonces, digamos, vas a tener que de alguna forma explicar en la prueba anticipada cuál es la necesidad, no solamente las condiciones del testigo, sino cuál es la necesidad de la incorporación de esa prueba. Hechos controvertidos no vas a tener, porque el demandado por ahora no negó nada. Lo que pasa es que si después lo negara, digamos, cómo ocurrieron los hechos en la descripción, vos la declaración de ese testigo no la vas a tener porque muy probablemente no esté con vida al momento de recibir la declaración si lo tuviéramos que hacer en el tiempo oportuno. Bien, y acá, sí, bueno, entonces, por eso digo que van a tener que acreditar ambas circunstancias, ¿sí? La necesidad de la incorporación de esa prueba y
la ocurrencia de por qué yo temo de que si transcurre el plazo, el tiempo, esa prueba no pueda obtenerse. Por eso decía yo hace un ratito que tal vez en el reconocimiento judicial o en la prueba pericial es más palpable, es más factible, ¿no? Que el juez advierta por el simple relato de los hechos que la demora en la concreción, ¿sí? Podría tornar, digamos, ilusoria esa circunstancia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un proceso de daños y perjuicios que ocurra en una obra en construcción, ¿sí? A no ser que efectivamente se detenga la obra en construcción, si no obtenemos el reconocimiento judicial o la prueba pericial de la maquinaria o de lo que ocurrió en ese momento con las condiciones como están dadas y como se visualizan, quizás si esperamos al momento de prueba, ya las circunstancias cambien, ¿se entiende? Y entonces digamos, no sea posible obtenerlo. Por eso digo que quizás con el reconocimiento judicial o con la prueba pericial sea más fácil para el magistrado advertir la necesidad, ¿no? Por ahí, si necesitamos un testigo, vamos a tener que explicar, como yo te decía hace un ratito, por qué ese testigo, no solamente porque es mayor de edad y porque está gravemente enfermo, sino porque además es conducente, porque fue el protagonista, porque estaba justo en el momento, parado en la esquina, cuando ocurrieron los hechos. ¿Se entiende? Entonces ahí sí voy a tener que dar un poco más de explicación respecto de la prueba que requiero producir. Porque ustedes piensen que no deja de ser una cuestión, digamos, de excepción dentro de la regla, ¿sí? Porque la regla sería que la prueba se produzca al momento de la apertura a prueba, luego, perdón, de la apertura a prueba, que las partes la ofrezcan en el proceso de conocimiento dentro de los 10 primeros días de quedar firme. Entonces, digamos, ahí estamos la cuestión. A ver, doctora, ¿siempre tiene que estar comenzado el proceso? No, el único caso que la ley te prevé que tiene que estar iniciado el proceso es en la absolución de posiciones. Para el resto de los medios de prueba no es necesario que esté iniciada la demanda. Podés hacer la prueba anticipada incluso con anterioridad a la promoción de la demanda. En el único caso en el que es requerida que esté iniciada la demanda es en la absolución de posiciones. Por esto que yo les decía que para poder absolver posiciones, los hechos, aunque sean los de la demanda, tienen que estar fijados. Por eso es que en ese caso es necesario. Cambio, el resto de la prueba puede incluso solicitarse con anterioridad al inicio de la demanda. Ahora, tanto en uno como en otro, o sea, tanto en la prueba anticipada como en la diligencia preliminar, podemos hacerlo juntamente con la demanda, quiero decir. Y ahí lo que sí tiene digamos, de mejor, si se puede decir, es que nos evitamos el relato de los hechos, porque lo estamos haciendo el relato de los hechos en la demanda. De alguna forma, nos es más sencillo acreditar los extremos de la diligencia preliminar o de la prueba anticipada si lo hacemos conjuntamente con la demanda, porque el juez va a advertir con mayor facilidad porque estamos volcando todo en los hechos de la demanda. Si lo hacemos con anterioridad a la demanda, en algunos casos, como estábamos explicando recién con relación al testigo, vamos a tener que dar la razón o la explicación de por qué es necesario esa declaración en esa instancia. Vamos a tener que explicar un poco más. Bueno, y piensa en una cuestión, que la prueba anticipada, una vez que se incorpora al proceso, digamos, tiene el mismo valor probatorio que si se hubiese realizado en la etapa digamos, de prueba oportuna. Y tengan en cuenta que esa prueba no puede volverse a solicitar, es decir, no vamos a poder pedir nuevamente la misma prueba que pedimos en forma anticipada, a excepción de que hubiesen ocurrido otros actos u otros hechos y eso haya sido denunciado dentro del proceso. No vamos a volver a poder pedir la misma prueba, sino que queda incorporada esa prueba al proceso, por eso decía la necesidad de contralor de la parte contraria, excepto que probemos que ocurrieron otros hechos distintos, hayan sido alegados en los escritos constitutivos o a través del 363, de hechos nuevos, y entonces sí pedir una prueba o la ampliación, por ejemplo, de la prueba pericial, pero porque tienen que haber ocurrido hechos distintos, no relacionados con lo que efectivamente ya se produjo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que hablemos de alguna otra cuestión. Por ahí fui muy rápido. Algo que me quede por decirles.
Yo pregunto lo del 324. El 324, yo no tengo el código de procedimiento acá, pero Aileen, vos el 324 te estás refiriendo a... El 324, arriba hice la pregunta, a ver, vamos a ver. Claro, me olvidé de Aileen, es verdad, la de la diligencia preliminar. Quiero preguntar algo, yo lo voy a leer para que los demás, no sé si lo leen, pero para que sepan de qué estamos hablando. Quiero preguntar algo, en el caso de que no conteste, que se lo tiene por cierto, la prueba que después se dé en cuanto a lo que dice el artículo 324, ¿queda lo que diga ahí o como afirmativo? No sé si se entiende lo que pregunto. Vamos a aclarar una cosa. El 324 no se refiere a prueba, sino a diligencia preliminar. Entonces, te digo porque vos acá me pones la prueba. Y hay que empezar a darnos cuenta de diferenciar las cuestiones. Si bien están contenidas en la etapa, digamos, antes del 330 que habla de demanda, es una cuestión de que el código las ubica acá porque justamente pueden pedirse en forma previa, pero son cuestiones distintas. Dijimos, una es una medida que tiende a que yo inicie un proceso en forma útil, y el otro es una medida de aseguramiento o preventiva, ¿no? Que tiende a asegurar, a garantizar un medio de prueba. Entonces, cuando me preguntas, no va con la palabra prueba. Y en relación al 324, a lo que se refiere es a cuando nosotros le corremos, digamos, le acercamos el interrogatorio al demandado para que conteste con relación a una cuestión relativa a su personalidad, ¿sí? Dijimos que el demandado en ese caso podía reconocer los hechos que se le planteen en forma asertiva, con lo cual la diligencia preliminar queda culminada, podía no decir nada, ¿sí? Y de alguna forma quedaba en forma tácitamente reconocidos aquellos hechos asertivos, con lo cual yo también podía iniciar la demanda en forma útil, o podía negar esos hechos, y que si hubiese incurrido en falsedad, como dijimos hace un ratito, podría aplicarse una sanción. Por lo que entiendo acá, vos me hablas del medio, es decir, de aquellos casos en los cuales el demandado hace silencio, no dice nada con relación a la contestación de este cuestionario que se le hace en relación a hechos relativos a su personalidad. Si el demandado no dice nada con relación a eso, se van a tener por ciertos aquellos hechos afirmados en forma asertiva, con lo cual eso te va a permitir iniciar la demanda. Eso no significa que después no pueda producir prueba el demandado respecto de alguna cuestión relativa a esos mismos hechos y a esa misma relativa a su personalidad, ¿no? O sea que si no dice nada, la diligencia preliminar queda completa, ¿sí? Como si hubiese contestado en forma asertiva, pero queda la posibilidad de que luego produzca prueba en forma contraria. No sé si te contesté con eso. ¿Entendí mal o la prueba anticipada se puede producir incluso después de trabada la litis, pero antes del dictado de la apertura a prueba? María Luz, entendiste bien. Es decir, la prueba anticipada se puede producir en cualquier etapa anterior a la apertura a prueba. Se puede antes de la demanda, menos la absolución de posiciones, tiene que estar la demanda para la absolución de posiciones, y en realidad en cualquier etapa con anterioridad al auto de apertura a prueba. ¿Entendiste bien? Genial, gracias. Porque justamente, fíjense que el interés no tendría sentido que solamente sea con anterioridad de la demanda, porque como es una medida conservatoria, podría que no se dio con anterioridad a la demanda, pero que se dé en el transcurso de la primera etapa, en esta en que dividimos el proceso de conocimiento. Porque aparte, ustedes piensen una cosa, los plazos tienden a alargarse. O sea, se presenta la demanda, se corre traslado de la demanda, ¿sí? Se le corre traslado al domicilio real del demandado. No es lo mismo si tenemos un demandado que si tenemos 3, hay que notificar a cada uno, ¿sí? Podría pasar que acompañen documentos los demandados, ¿sí? Y entonces de ese se corra nuevamente traslado al actor. También podría pasar que el demandado reconvenga, y entonces el plazo del traslado todavía es más grande. Entonces transcurra un tiempo que podría ocurrirnos, por ejemplo, que el testigo se enferme, que el testigo esté por ausentarse del país, que quizás no estaba con anterioridad a la demanda, pero ahora sí.
O sea que puede en cualquier etapa anterior al auto de apertura a prueba. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Alicia, vos cuando me ponés, pero siempre tiene que estar comenzado el proceso, ¿vos entendiste cómo funciona? O sea, siempre tiene que estar comenzado el proceso en la absolución de posiciones nada más. En el resto de los medios de prueba puede hacerse incluso con anterioridad. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Alguien más está escribiendo? ¿No? Bueno, tampoco sé, espero Sí, haberles... entendí, ¿eh? ¿Entendieron? Ah, genial. Genial. ¿Lo puede hacer también aquel que prevé que lo van a demandar? Sí, Diana, perdón, Dalma. No, Dalma, cualquiera de las partes puede solicitar, tanto la diligencia preliminar como la prueba anticipada. Cualquiera de las partes, tanto el actor, o sea, quien vaya a ser actor, como quien crea que va a ser demandado. Cualquiera de las partes puede solicitar tanto la diligencia preliminar como la prueba anticipada. Quizás uno, por común, hablamos de actor y demandado por una cuestión de práctica jurídica, pero no está bien eso, porque cualquiera de las partes lo puede hacer, tanto el actor como el demandado. De hecho, la prueba anticipada, ustedes piensen que le podría servir a cualquiera de las partes. No es que, además, piensen que vuelvo a lo mismo, por el principio de la adquisición, tanto la diligencia como la prueba se adquiere para el proceso y entonces puede hacerle útil a cualquiera de las partes. Así que sí, tanto actor como demandado. Bueno, yo no sé si vamos a tener la oportunidad de vernos otra vez antes del examen, pero bueno, esta modalidad de clase a mí me encanta. Reconozco que es un poco por ahí aburrido para ustedes porque la única que habla soy yo, tipo monólogo, pero bueno, es interesante que me hagan, a mí me encanta que podamos interactuar y que nos hagamos preguntas y que nos contestemos, porque en realidad, en definitiva, es lo que nos permite saber si ustedes entienden, que es la finalidad de las cursadas, ¿no es cierto? Porque a veces para estudiar de los libros nada más, ustedes podrían recurrir a la modalidad de dar libre la materia y ya, ¿sí? O sea que a mí esto me parece muy interesante, espero poder seguir haciéndolo porque me encanta y además me gusta conectarme y ver que puedan entender o que no. Así que ojalá, de todas maneras, esto me parece interesante. Yo les voy a dejar mi mail, se los digo, y después ustedes, si quieren, lo anotan, o no sé si, yo soy muy mala con la computadora, creo que hay un lugar donde anotar, pero por las dudas yo se lo digo, es Adriana Comiso, mi apellido se escribe con doble M, doble S, es COMMISSO, @gmail.com, y sin perjuicio de la clase que acabamos de hablar y de lo que ya tienen de material en el Classroom, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, y yo les contesto por mail, o hacemos videollamada, como quieran, ¿sí? Así que yo acepto preguntas de la clase que estoy dando o de cualquier otra cosa que si les puedo contestar, encantada, y si no, averiguamos y también contestamos. Así que quedo a disposición. Ahí tienen mi mail, me escriben. Y bueno, y si no los veo antes del examen, mucha suerte y seguro les va a ir bien a todos. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Nos vemos.